Vamos a hablar ahora de las funciones tipo tabla. Las funciones tabla retornan un conjunto de datos. Se invoca desde un select, ¿no? Desde un select from. Eh, Se parece a una vista, con la diferencia que la vista no acepta parámetros. Estas funciones de tabla sí, ¿no? Tenemos dos tipos de funciones de tabla en línea y funciones de tabla multisentencias. Las dos devuelven el mismo tipo de conjunto de datos, pero su sintaxis, su definición es diferente, y en las multisentencias nos permiten incrementar la complejidad de nuestra función, ¿no? Se diferencian en sintaxis más que todo. Entonces ahora vamos a ver ejemplos de cada uno de ellos y conocer su sintaxis, ¿no? Tanto de la tabla, de la función de tabla en línea, como de la función de tabla multisentencia. Bien, las funciones de tabla en línea se especifica la tabla solamente en el return. No vamos a definir ningún campo ni nada, aún solamente en el mismo return vamos a construir un select y esos son los campos que va a devolver la función, ¿no? Esto quiere decir que dentro del código de la función va a haber solamente un select que va a ser devuelto al momento de ejecutar la función, ¿no? Es un simple select. Por eso es que decimos que en las funciones de tabla en línea no vamos a usar mucha complejidad, porque todo se va a hacer en un select, ¿no? No tenemos opción a hacer ninguna otra operación más que un select. Bien, esta sería la sintaxis. La sintaxis es muy simple. En- Empezamos con la declaración, que es create function. Creamos la función y le asignamos un nombre. Ese nombre debe pertenecer a un esquema, como ya lo dije. Si no lo especificamos, por defecto es el esquema DBO. Luego de definir el nombre de la función en línea, de tabla en línea, especificamos los parámetros que van a ser enviados, si es que hubiera parámetros, ¿no? La parte de parámetros es opcional, es solo si lo necesitamos. Para definir un parámetro es arroba, nombre de parámetro, seguido inmediatamente por su tipo de dato. ¿Puedo definir más de un parámetro? Sí, puedo definir dos, tres, los que desee, separados por coma. Después del tipo de dato va una coma y empezamos con la declaración de otro parámetro. Cerramos el paréntesis y ya empezamos a definir nuestra tabla, ¿no? Vamos a indicar que vamos a retornar una tabla. Vamos a retornar una tabla y empezamos con la palabra clave as, y inmediatamente especificamos la palabra clave return. Entre paréntesis, entre paréntesis de return viene el select, que es el que va a devolver nuestra función. Bien, este select puede ser un simple select a una tabla, o puede ser un select compuesto con varios inner joins. Y si tiene parámetros, usamos los parámetros para poder acotar nuestra información. Entonces, este tipo de funciones de tabla en línea es muy simple, ¿no? Parece una vista, ¿no? Ya que tiene un select solamente, pero a diferencia de la vista, que podemos agregarle parámetros. Vamos a ver un ejemplo ahora un ejemplo de funciones de tabla en línea. El ejemplo sería el siguiente. Creo una función de tabla en línea a través de la sintaxis create function. Mi función se llama average pay rate by job. Creo la función average pay rate by job y creo una variable que se llama rate del tipo moneda, y le asigno un valor por defecto 00. Bien, entonces aquí estamos creando una función con la palabra clave create function, el nombre de la función, y le asignamos un valor. Le asignamos un valor. Luego en return le vamos a indicar que va a devolver una tabla, y empezamos con el as inmediatamente
hacemos un return y entre paréntesis de return, especificamos el select que queremos devolver. En este caso es un select compuesto, tiene inner join, tiene subconsultas y estamos haciendo un filtro por el parámetro que tenemos a través de un having. Bien, creamos la función, creamos el parámetro y le indicamos que vamos a devolver un tipo tabla y especificamos la palabra clave as, el return. Dentro del return especificamos nuestro select. En este select podemos usar un simple select, podemos usar inner joins, podemos usar subconsultas y hacer referencia al parámetro de entrada que hemos definido. Hasta aquí creamos nuestra función. Las funciones de tabla en línea, ¿cómo se usan? Se usan como si fuera una tabla normal. Entonces, para poder usarla o llamarla, hacemos un select, ¿no? Select from, nombre de la función, y le indicamos el parámetro. Funcionan igual que vistas, pero la diferencia es que le podemos pasar parámetros. Ahora vamos a hablar de las funciones de tabla multisentencias. Al igual que las funciones de tabla en línea, nos van a devolver un conjunto de datos. Se van a llamar como si fuera una tabla, solamente que le pasamos un parámetro. Podremos seguir considerándolas como una vista, pero con parámetros. La diferencia con la función de tabla en línea es que vamos a poder construir validaciones y operaciones un poco más complejas, ya que no solamente nos va a permitir hacer un select, sino operaciones previas antes de devolver el resultado. Entonces, para esto, lo que necesitamos es definir los datos que va a devolver mi tabla. Es decir, en la función de tabla en línea, la tabla se crea automáticamente en el return, pero aquí nosotros en el return vamos a especificar una variable tipo tabla y vamos a definir los campos que va a tener. ¿Bien? Dentro de la función nosotros podemos trabajarlo como una función escalar, pero lo que debemos hacer es llenar la variable tabla que hemos definido. ¿Cómo la llenamos? Como si fuera una tabla normal con un insert. Debemos llenar esa variable tabla porque esa es la variable que se va a devolver, ¿no? Es decir, vamos a devolver una variable tipo tabla. Vamos a ver la definición, que es un poquito más compleja, un poquito más larga. En realidad no es compleja. Empecemos, ¿no? Todo empieza como en las otras dos tipos de funciones, empieza con el create function. Creamos la función, le asignamos un nombre, recordemos que debe pertenecer a un esquema. Después, entre paréntesis, les vamos a indicar los parámetros. Los parámetros deben empezar con arroba, nombre de parámetro, inmediatamente el tipo de dato. Si queremos definir otro parámetro, lo separamos por comas. Hasta aquí es idéntico a las demás funciones. Aquí viene el cambio con respecto a la función de tabla en línea. En la función de tabla en línea nosotros poníamos un return table y empezábamos ya a definir nuestra lógica. Aquí no. Aquí especificamos un return, pero creamos una variable. Le vamos a decir que vamos a devolver una variable, ¿no? En este caso mi variable se llama arroba tablevar, ¿no? Arroba tablevar. ¿Por qué? Porque le vamos a indicar que esta variable es tabla, ¿no? Le vamos a indicar que esta variable es tabla. Vamos a retornar una variable tabla. Bien, le indicamos el nombre de variable que vamos a retornar y el tipo de dato que es tabla. Seguidamente de la declaración, como es una variable tabla, debemos definir los campos que tiene esa tabla, ¿no? Así que entre paréntesis vamos a definir los campos de mi variable tabla. ¿Cómo los definimos? Como si estuviéramos creando una tabla, ¿no? Nombre de columna, tipo de dato, coma. Nombre de columna, tipo de dato, coma. Y todas las columnas que sean necesarias. Después de definir mi variable tabla, que es la que vamos a devolver,
ya podemos colocar la palabra clave as, un begin en, hacer nuestras operaciones. Dentro de esas operaciones debe haber una que llene mi tabla, ¿no? ¿Cómo vamos a llenar mi tabla? A través de un insert. Luego el return para que devuelva mi tabla automáticamente. Vamos a hacer un ejemplo. Es un ejemplo un poco largo. Bien, este es un query muy largo, en realidad, ¿verdad? Muy largo. ¿Qué hace este query? Lo que me está devolviendo es un conjunto de datos que vendría a ser nuestro cardex, un cardex, ¿no? Ese es el query para un cardex. Es sumamente grande, tiene varios inner join, varias validaciones, ¿no? Inclusive tiene una unión, tiene conversiones de datos. Y lo que me devuelve es un conjunto de datos un poco grande. ¿Está bien? Lo que vamos a hacer es pasar este query a una función de tabla. A una función de tabla multisentencia. ¿Cómo lo vamos a manejar? Simple. Creamos una función. Voy a agrandar. Creamos una función con la palabra clave create function. Asignamos el nombre se va a llamar fcardex ordenado. Seguidamente especificamos las variables que va a necesitar, ¿no? Moneda, desde, hasta, ¿no? Va a necesitar la variable moneda, la variable, una fecha desde, hasta, ¿no? Es como un cardex, entonces el cardex va a ser entre fechas y va a mostrarnos según la moneda que deseemos. Pero como es una función de tabla multisentencia, seguidamente le indico un retorno, un return, que va a devolver mi variable cardex ordenado. Mi variable cardex ordenado va a ser del tipo tabla, por lo tanto tengo que definir los campos que va a tener. Estos campos que va a tener los defino como si estuviera declarando una tabla, ¿no? Periodo varchar 6, ítem varchar 20, ítem line varchar 20, y así defino todos los campos que deseo. ¿Está bien? Todos los campos que deseo. Y en este caso es una tabla muy grande, ¿no? Podría ser una tabla más corta, dependiendo de qué es lo que queremos mostrar, ¿no? Seguidamente aplico la palabra clave as y ya empiezo con la lógica de la sentencia, ¿no? Empezamos con el as, un begin. Por acá abajo debe haber un end que cierre mi sintaxis. Y dentro de esa sintaxis está el query inicial que presenté. Mi sintaxis es muy compleja. Y estamos agregando los parámetros que hemos definido desde, hasta. Por ahí también creo que tenemos el parámetro moneda asignado. Y como habíamos dicho, esta función va a devolver una tabla que es la que hemos creado como variable. Entonces, ese query nos va a servir para llenar mi tabla car desordenado. Y para llenar una tabla usamos el insert car desordenado seguido por los valores. En este caso los valores es mi select completo. Entonces es así como creamos una función de tabla multisentencia, ¿no? Antes del insert podríamos haber realizado cualquier otro tipo de validaciones, ya que este tipo de función sí nos permite hacer eso. Y por último tendríamos que llenar nuestra tabla que hemos creado, ¿no? Llenamos nuestra tabla a través de un insert. Aquí está la continuación, como ven, mi sintaxis era muy larga, ¿no? Y estamos haciendo un insert a mi tabla. Terminamos con un return para que automáticamente me va a devolver la tabla que creé al principio.
¿Cómo lo vamos a usar? Lo vamos a usar como si fuera una tabla, como si fuera una vista. Select from, nombre de función, con la diferencia que vamos a poder indicarle los parámetros, ¿no? En este caso estamos bajándole el parámetro moneda de Leo, mi fecha inicial y mi fecha final.